buenos días. Vamos a ofrecer esta Eucaristía por nuestro Superior General, por su consejo, por todos los proyectos y actividades que tiene nuestra congregación, también por todas nuestras obras sociales, de manera especial nuestra obra de San Felipe Neri, para que el Señor siga suscitando muchos hombres y mujeres generosos que puedan seguir participando de lo que tienen para el bienestar de aquellos que son más vulnerables a nuestra sociedad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, y pues sin tu ayuda no puede mantenerse incólume, que tu protección la dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria, pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra. Fue Naamán y se lo comunicó a su señor diciendo: Esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo, Naamán, para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: ¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte?
pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que están buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó a que le dijeran: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne renacerá y quedarás limpio. Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio? Bajó pues y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando: ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. El Señor. Te ofrecemos. El Señor esté con ustedes y con del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Pudo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel
tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todas las sinagogas se pusieron furiosos y levantándose lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Pequeño mensaje de la palabra de Dios que hemos escuchado para este lunes, donde estamos empezando ya la tercera semana del tiempo de Cuaresma, tiempo suficiente para que ya hayamos hecho un itinerario a lo largo de este camino cuaresmal, como nos lo proponía el primer domingo del tiempo, donde nos adentramos como a un desierto para purificarnos, para dejar atrás todo ese pasado, toda esa mala vida y lanzarnos a una vida nueva. Y eso es precisamente lo que se nos propone hacer durante este tiempo cuaresmal. No es simplemente por llenar un vacío o hacerlo por hacerlo, sino que lo que pretende la Iglesia es que de verdad nos convirtamos, que de verdad aprovechemos estos momentos fuertes que se nos propone para nuestro cambio, para nuestra meditación, también para fomentar nuestra oración, el ayuno y la misericordia. En la primera lectura de hoy del libro de los Reyes encontramos precisamente a un jefe del ejército de Siria, Naamán. No era creyente, era un ateo, podríamos decir, mas sin embargo Dios tiene misericordia con él. Era leproso, había hecho muchísimo para curarse de la lepra, pero no había podido. Una criada hebrea le dice que en Israel hay un profeta que puede curarlo. Entonces él no tiene ningún reparo, pide al rey las cartas para presentarse delante del rey. Él pensó que era con el rey que tenía que vérselas, pero era con el profeta. Llega allí donde está el profeta Eliseo y precisamente se le presenta. Eliseo simplemente, sin salir, simplemente le manda a decir que vaya y se bañe 7 veces en el Jordán, a lo cual Naamán se resiste. Al fin y al cabo, pues era un funcionario real. Él pensó que el profeta iba a salir sobre alfombras y, mejor dicho, con trompetas y con cuantas cosas, porque al fin y al cabo esa era su realidad, un hombre de un ejército donde estaba enseñado siempre a todas estas pompas. Simplemente el profeta le manda a decir que se bañe, él se resiste. Son sus compañeros pues que le dicen: no te está pidiendo nada difícil, ¿qué te cuesta ir a bañarte en ese río? Y bueno, entonces él accede, se baña y vemos por la primera lectura que fue escuchado, fue curado. De hecho, después ya creo que con mucha vergüenza se devuelve donde el profeta para agradecerle, para darle sus regalos, pero el profeta no acepta absolutamente nada. En el Evangelio de hoy encontramos a Jesús, pienso yo, un poquito decepcionado del pueblo judío, de sus mismos discípulos, porque pues no han querido entender su mensaje, cuál es su verdadero reino y qué es lo que quiere cada uno de nosotros. Y entonces está hoy abiertamente hablando al pueblo en Nazaret, donde les está diciendo lo que ha hecho Dios con una viuda y lo que ha hecho precisamente con Naamán. Dos personajes ateos, no estaban en el caminar de Jesús, no eran del pueblo judío, por supuesto, es decir, eran unos extranjeros. Y entonces Jesús les pone ese ejemplo, digámoslo así, como para picarles un poquito la lengua, como para sacarse ese clavito que tiene, porque lastimosamente no han querido entender el mensaje. Y entonces les propone lo que sucedió. El hambre azotaba
aquellas regiones, y entonces solamente Eliseo fue enviado a una viuda de Sarepta, donde se le proporciona todo lo que necesitaba para seguir viviendo. Ya con esto, entonces, los interlocutores empiezan a sentirse mal. ¿Por qué? Porque como que se está saliendo de la realidad de ellos, porque ellos pensaban que la salvación era única y exclusivamente para los judíos. Nadie más se iba a salvar y por lo tanto Dios no tenía que ver nada con lo que no fueran judíos, y por eso entonces se ponen un poquito difíciles. Les vuelve a colocar el ejemplo de Naamán, un sirio con lepra, y también el profeta es enviado para ese sirio, como quien dice: Dios les ha enviado a alguien que es más que un profeta, que puede hacer mucho más de lo que hicieron los profetas, pero lastimosamente no lo hemos querido escuchar, no hemos querido recibir su mensaje. Nos dice al final del Evangelio, se enojaron y lo querían desbarrancar simplemente porque no les estaba hablando como en el lenguaje de ellos, como que diciéndoles pues que Dios era exclusivo de ellos, y entonces les propone y les predica que el Dios es absolutamente para todos los seres humanos, para buenos y malos, para cualquier credo, para cualquier nación. Qué bueno que hoy también, siglo XXI, pudiéramos entender que hay un Dios que está hecho para mí y está hecho para el otro. Que hay veces también consideramos que tenemos la fe en nuestras manos y que la podemos manipular, que la salvación es única y exclusivamente, podríamos decir, que de los católicos, pero la salvación es para todos los seres humanos, los que la reciban, los que la acojan con verdad. Pidámosle al Señor que nos ayude, a María Santísima que nos cubra con su manto de todo mal y peligro. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que amanece, entre cantos de alegría. Este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos, como expresión de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste que a nosotros pecadores nuestras privaciones voluntarias nos libraran del orgullo, nos sirvieran de acción de gracias y nos hicieran imitadores de tu bondad, al entregarlas para alimento de todos los pobres. Por eso, con los ángeles y con los santos, te glorificamos a una voz y proclamamos tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, démonos un saludo de paz. Tú que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo supiera expresar, solamente sería una hueca campana si me falta el amor. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, de aquello sería una inútil hazaña. Si me falta el amor, si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Si me falta el amor, no me sirve de nada. Si me falta el amor, nada soy. Oremos. Que la comunión de tus sacramentos, Señor, nos purifiquen de nuestras culpas y nos concedan la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante. Dígnate purificarlo y orientarlo con el consuelo presente para que tienda sin cesar hacia los bienes futuros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Se pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos una feliz semana. Gracias, Padre, igualmente.